Muy bien, amadas hermanas, en esta mañana estoy contenta, agradecida con el Señor de estar con ustedes compartiendo de los tesoros de la palabra de Dios. Dios me hizo olvidar. Yo recibí esa palabra tan oportuna, tan necesaria para nuestra vida, y nosotras, aunque tengamos años en el Evangelio, siempre Dios traerá enseñanza a nuestra vida porque nos ama. Dios en su misericordia trabaja con nosotros mientras estemos en esta tierra. ¿Cuántas lo creen? Dios lo hace, ¿verdad? Dios va a hablarle a su corazón como habló al mío. Así que Génesis 41, versos 51 y 52 dice así. Génesis 41, verso 51 y 52. Dice ahí la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tu palabra no está presa. En esta hora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas la casa que representamos cada una de nosotras. Que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir de ti la bendición que tú traes a nuestra vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Génesis 41, versos 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Diga Manasés. Diga fuerte Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Diga Efraín, Efraín. Amadas mujeres, dice la Escritura que José a su primer hijo, a su primogénito, llamó Manasés, porque él dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dice también que a su segundo hijo José llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Escuchen bien lo que dice ahí. Me hizo Dios fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, que en medio de la aflicción José pudo ser fructífero. Quiere decir que José reconocía que en medio de la aflicción hubo fruto. ¿Dónde hubo fruto para José? En Egipto. Diga Egipto. Amadas mujeres, Egipto fue para José la tierra donde Dios realizó todo su propósito en la vida de José. Egipto fue la tierra donde José cumplió su destino marcado por Dios para su vida. Pero también Egipto fue tierra de aflicción a José. Por eso es interesante ver a José poner estos nombres, Manasés y Efraín, a sus hijos. ¿Sabe qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios te haga olvidar? ¿Qué es aquello que está ahí a pesar de que Dios quiere traer un Efraín a tu vida? Efraín significa doblemente fructífero. ¿Entiendes? ¿Entiende esto, amada hermana? Estos nombres son poderosos para nuestra vida. No están aquí de casualidad en la Escritura. No fue la emoción de José lo que hizo ponerle estos nombres a su hijo, a sus hijos. Fue su vida. Él fue un testimonio vivo. Estos nombres nos dejan mucha enseñanza. Enseñanza importante, esencial para nuestras vidas, familias, ministerio. Es decir, el trabajo y la misión encomendada por Dios a nosotras como mujeres. Si nosotras tomamos estos dos nombres y los aplicamos a nuestras vidas, vamos a ser esas personas, esas mujeres, esos líderes conforme a la voluntad de Dios, y recibiremos, mujeres, lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando José nombró Manasés a su primer hijo, dijo, cuando yo mire a Manasés,
recordaré que Dios me hizo olvidar todo el trabajo. Fíjese que José le llama trabajo a la aflicción, trabajo y toda la casa de mi padre. Toda la casa de mi padre significan sus hermanos malvados. No está hablando de enemigos, está hablando de los suyos, de sus hermanos. ¿Entiende esto? ¿Puede captar esto? Amadas mujeres, estoy convencida de que usted y yo alguna vez hemos necesitado también un Manasés en alguna etapa de nuestra vida, o lo llegaremos a necesitar seguramente algún día, tarde o temprano, porque Dios no miente. Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. La Biblia nos enseña que José fue un hijo muy amado por su padre. Luego fue un hombre bendecido por Dios y muy próspero. Lo vemos en Egipto cuando llegó allá y cumplió el plan que Dios tenía para él. Pero ¿sabe qué? Nunca fue fácil todo esto para José. Generalmente nos gusta hablar y recordar a José cuando lo vemos llegando al trono en Egipto, cuando lo vemos gobernando, cuando lo vemos en la cúspide, cuando lo vemos exitoso, cuando tiene autoridad, poder, riqueza. Pero la Biblia nos recuerda que en Egipto hubo mucha aflicción para José. Ahora lo estamos viendo cuando es padre por primera vez y le pone Manasés a su hijo, y lo hace con un propósito. Con un propósito. Le pongo Manasés porque significa que Dios me hizo olvidar. Pero al que viene le pongo Efraín porque Efraín significa lo doblemente fructífera que ha sido mi vida en la tierra de mi aflicción. Y si usted y yo entendemos el poder que encierran estos nombres de los hijos de José, también entenderemos el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, familia, ministerio. Mire, cada una de nosotras como mujeres, esposas, madres, abuelas, nueras, hermanas, pastoras, misioneras, trabajadoras social, abogadas, amas de casa, etcétera, etcétera, hemos tenido momentos muy difíciles en nuestras vidas. Momentos, algunos que están tan vivos por los recuerdos dolorosos que vienen a nuestra mente y parece que todavía estamos experimentando de nuevo todo el sufrimiento del pasado. El diablo sabe cómo paralizarnos. El diablo sabe cómo sacarnos de combate. Quizá usted sufrió por la traición del esposo, de una amiga. Quizá usted sufrió por una muy mala noticia respecto a un hijo, a una hija. Quizá usted sufrió de tal forma que sus entrañas fueron conmovidas hasta lo profundo de su ser. Cada una de nosotras hemos experimentado mucho dolor, el cual nos ha quitado la alegría y el contentamiento muchas veces en nuestra vida. Quizá una enfermedad incurable, quizá una separación dolorosa, quizá la muerte de un ser amado. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que debe haber un tiempo cuando toda la aflicción debe ser entregada a Dios, quien es el único que nos puede hacer verdaderamente olvidar. Así que hay un proceso donde Dios nos hace olvidar. José sabía esto. José no pudo llegar a ser fructífero hasta que él estuvo dispuesto, su corazón estuvo dispuesto a olvidar para extenderse al Efraín que Dios quería traer a su vida. ¿Se imagina usted todo lo que José tuvo que olvidar? Como dije, casi siempre lo miramos en el trono de Egipto. Casi siempre lo observamos cuando está en poder y autoridad, pero casi no nos gusta pensar que en su vida hubo traición, dolor, mentira, falso, soledad. Por ejemplo, en su niñez nosotros sabemos que su madre fue Raquel. Raquel solamente tuvo 2 hijos, José, el mayorcito, y al momento de estar dando a luz a su hijo Benjamín, ella muere. Esto significa que quizá José durante toda su niñez y toda su vida traía en su mente la muerte de su madre. Y quizá también se llegó a preguntar muchas veces por qué Dios permitió la muerte de su madre. José era un ser humano como usted y yo.
José creía en Dios y le creía a Dios, pero José tenía derecho a ir a Dios y preguntarle: ¿por qué, Dios, permitiste que mi madre muriera cuando mi hermanito estaba naciendo? ¿Que no sabías que la necesitábamos? La Biblia no nos explica al respecto, mujeres, pero José, como todo ser humano, tenía el derecho de sentirse dolido por la muerte de su mamá. Tenía el derecho de preguntarle a Dios: ¿por qué te la llevaste cuando nosotros la necesitábamos como niños? Ella no jugó con nosotros, Dios. Ella no nos preparó la comida, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Dice la Biblia que cuando José creció un poco más, sus hermanos, escuche, dije, sus hermanos lo echaron en una cisterna en el desierto. No fueron los enemigos los que hicieron esto. Fueron sus hermanos, sus cercanos, los que comían con él en la mesa, los que muchas veces le dijeron: tú eres mi hermanito, yo te voy a defender, yo estoy contigo, te amo. Esos fueron. José se preguntaba en su corazón: ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué mis hermanos me tratan así? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me echaron al desierto? Dice la Escritura que sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo joven. El precio de un esclavo adulto eran 30 piezas de plata. Esas fueron las que recibió Judas por Jesús. Por favor, mire la escena con los ojos del alma. ¿Acaso no ve usted mucho dolor, angustia y aflicción en la vida de José desde que era un jovencito? No eran gentes de fuera los que lo afligían. No eran enemigos los que estaban trayendo dolor a José, eran los de su casa, eran sus hermanos. ¿Cómo se siente una persona que ha sido traicionada, rechazada por su familia? Eso trae aflicción, eso trae aflicción. José vivió, experimentó y sufrió la traición y rechazo de su propia casa. ¿Y qué podemos decir cuando José fue injustamente encarcelado por agradar a Dios, rechazando el acoso sexual de la esposa de Potifar? Ella lo acusó falsamente y fue encarcelado no por unos meses, amadas mujeres, sino por años. Él era tan humano como usted y yo, se lo vuelvo a recordar. ¿A poco no le dan ganas de repente, cuando usted está atravesando momentos difíciles e injustos, de voltear al cielo y preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si yo busco agradarte a ti, ¿por qué estoy en la cárcel, Señor? ¿Cuántas aquí a veces quisieran preguntarle a Dios: ¿por qué nosotros, Señor? ¿Por qué la enfermedad de mamá? ¿Por qué la vida de papá? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué pasó, Señor? ¿Que no te sirvo? ¿Que no puedes ver dentro de mi corazón, Señor? ¿Que no quiero la vida sin ti? Claro que podemos ir a Dios, amadas. Somos su creación. Somos seres creados por Él. Además, Él es nuestro pronto amparo y refugio en tiempo de tempestad. Creo sinceramente que en esos años de la cárcel José muchas veces lloraba y hablaba con Dios y le decía: Señor, no entiendo por qué sigo en la cárcel si tú sabes que no accedí con la esposa de Potifar. ¿Por qué estoy en la cárcel, Señor? Mire, José no disfrutó del amor. José no disfrutó de la compañía de una madre. Fue alejado de su padre. Toda su vida José la pasó separado de su familia, llevado a una tierra extraña por lo que hicieron con él sus hermanos. Toda la vida vivió alejado de su hogar. Sus hermanos engañaron a su padre y le dijeron que una bestia del campo lo había matado. Muchos años de su vida José los vivió en aflicción y dolor, en quebrantamiento de alma, espíritu y cuerpo. Pero cuando Dios empieza a cumplir en José su propósito, a mí me llama la atención que siempre me ha llamado la atención la vida de José. Y nos dice en la Escritura todo lo que pasaba José, y Dios agrega varias veces: y Dios estaba con José. Y cuando tú estás pasando dolor, aflicción, traición, falsos, mentiras, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios nunca nos suelta. Somos nosotras, amadas mujeres. Somos nosotras las que nos soltamos.
Somos nosotras las que somos engañadas. Satanás fue vencido y si logra engañarte o engañarme, gana ventaja y derecho para robarnos la doble porción, la doble fructificación que Dios tiene para tu vida y para la mía. De veras, de veras, de veras. Cuando Dios empieza a promover a José en su propósito divino, cuando él sale de la cárcel, dándole gracia con el faraón de Egipto y empieza a ser doblemente fructífero, José ya había entendido que no podía estar recordando constantemente todo su dolor, toda su aflicción. Cuando le llega el momento y que sintió que el propósito de Dios era grande para su vida, José no fue rebelde a la visión de Dios. Entonces, por eso le puso a su primer hijo Manasés. Él sabía que necesitaba olvidar. José necesitaba olvidar todo el rechazo. José necesitaba olvidar toda la traición. José necesitaba olvidar toda la incomprensión del pasado. Todo el dolor de no tener una madre, todo el dolor de haber sido separado de su padre, todo el dolor que le causó la traición de sus hermanos, todo el dolor de los años injustamente encarcelado, todo el dolor de la mentira de la esposa de Potifar, porque José sabía que él servía al Dios de gloria, que lo podía hacer olvidar toda la aflicción pasada. José entendió que herido no podía cumplir el propósito de Dios en su vida. José no podía pasarse la vida sintiéndose víctima, aunque haya sido víctima. ¿Entiende usted? Mire, a veces sufrimos por causa de otros. A veces sufrimos, usted está por allá a 20 cuadras cocinando un arroz, pero si a alguien se le ocurre atravesarse un semáforo en rojo, ¡shum!, de repente ve usted su vida afectada por causa de otros. ¿Entiende? Un familiar que le atropellaron, un familiar que murió en un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. A veces sufrimos por causa de otros. A veces sufrimos por nuestra propia causa. Pero sea como sea, Dios quiere hacernos olvidar. Dios quiere hacernos olvidar. Porque si no hay un Manasés en tu vida, no vendrá un Efraín tampoco a tu vida. Primero tiene que haber un Manasés en tu vida, en donde Dios te haga olvidar todo el dolor, toda la traición, para que pueda ser extendida doblemente fructífera, doblemente la unción de Dios a tu vida, doblemente la bendición que tú estás esperando de Dios para tu vida. Pero muchas están amarradas a ser víctimas. Muchas están amarradas al suelo, recordando. Tiene que haber ese Manasés para que pueda venir Efraín a tu vida. Ese es el método de Dios. Ese es el éxito bajo el parámetro de Dios. Heridas no servimos. Heridas solo heriremos a otras o a otros. Como mujeres, usted y yo necesitamos un Manasés que nos haga olvidar toda la aflicción del pasado, porque fuimos llamadas como José con un destino profético dentro del plan eterno de Dios para nuestras vidas y nuestras familias y nuestra comunidad. Escuche esto, como le dije, José le puso Manasés a su primer hijo porque José sabía que necesitaba olvidar para poder entrar en la voluntad perfecta de la bendición de Dios. José sabía del Dios de gloria y usted y yo necesitamos ir también al Dios de gloria que nos haga olvidar toda carga dolorosa, todos esos recuerdos tan vivos, todas esas escenas tan dolorosas, todas esas palabras tan crueles quizá, toda esa culpa, toda esa condenación. Nosotros no podemos olvidar a la manera que conocemos el olvido, pero a la manera de Dios se puede. José lo sabía, porque el olvido que Dios otorga no es el olvido que conocemos. Por eso José no dijo yo olvido. Por eso José no dijo yo olvido, sino dijo Dios me hizo olvidar.
Cuando dispones tu corazón a rendirte a Dios, Él hace que lo que te hería ya no te hiera más. ¿Cómo es esto? Créeme, no te lo puedo explicar con palabras, pero sucede. Cuando viene el recuerdo doloroso, ahí está el recuerdo, pero ya no es más doloroso. Esa es la manera de Dios. ¿Entiende esto? Así son los asuntos del Dios sobrenatural, del Padre de los Espíritus. Así mero es. Puede estar la herida ahí, pero no hay más dolor. Él la sanó con su bálsamo divino del olvido. Él tiene el poder para hacer que el dolor que te atormentaba ya no te atormente más. Nuestra mente no olvida, sin embargo, Dios tiene poder para sacar de tu mente al dolor y a la aflicción para que no hieran más tu alma. A veces te asustas y piensas, ¿acaso es que ya no me importa? La respuesta es, no, lo que sucede es que ya no te duele. Dios te hizo olvidar, no el suceso, sino la aflicción y el dolor. Hay gente que dice que jamás podrá ser la misma, que jamás podrá olvidar lo amargo del pasado. Tenemos que entender que Dios te quiere dar ese Manasés que necesitas. Porque después de que Dios te haga olvidar, vendrá Efraín. Y cuando mires a Efraín, Dios te dará doble fruto, doble bendición, doble unción. Y porque estás en posición de olvidar, soltando todo el dolor del pasado, Dios te traerá a Efraín, quien te hará doblemente fructífera en todo lo que emprendas, como lo hizo con José. Ponga atención, no habrá un Efraín en su vida si primero no permite un Manasés en su vida. Su vida no será doblemente bendecida, doblemente fructífera, si primero no olvida las cosas dolorosas del pasado. Para José no fue primero Efraín, sino Manasés. ¿Por qué Manasés primero? Porque José recordaba constantemente sus aflicciones, a pesar de que amaba a Dios. José repasaba toda su vida de aflicción y sufrimiento, aunque estaba obedeciendo a Dios. Por eso cuando Dios empieza a promoverlo, José rápidamente dispuso su corazón para olvidar y creerle a Dios, porque reconoció que por él mismo no podía olvidar, pero que Dios sí podía hacerlo olvidar. Cuando estuvo dispuesto a Dios, Dios lo hizo olvidar. Y por eso José dice estas palabras. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dijo José, ahora el fruto de Dios está en mi vida y le estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Amadas mujeres, Dios está haciendo olvidar las aflicciones del pasado porque quiere traer esa doble porción a tu vida. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses les dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, diga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El profeta Isaías nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Si queremos la bendición de Dios, no podemos estar viviendo en el pasado. Dios quiere hacerte olvidar lo malo del pasado para que te enfoques en el presente y en el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Si usted quiere a Efraín en su vida, si quiere la doble porción, debe estar dispuesta a soltar el resentimiento. Debe estar dispuesta a soltar las heridas a las cuales ha estado aferrada. Debe estar dispuesta a soltar el verdadero perdón de tal forma que duela, pero que usted pueda mirar en paz a los ojos de quien le ha ofendido. Debe estar dispuesta a reconocer que no siempre fue víctima, sino también algunas veces fue usted quien asestó el golpe. Debe estar dispuesta a deshacerse en las manos del divino alfarero para que Él le dé nueva forma al barro, a la arcilla que somos usted y yo. Entonces podremos llamar a la misericordia de Dios para que se vaya el pasado. Entonces podremos extendernos al amor de nuestro bondadoso Dios, quien llamará al perdón
para que se vaya el pasado de dolor y aflicción y venga Efraín trayendo la gloria del Dios nuestro. Mire, Dios marcó las estaciones y cada año nos da un nuevo año, ¿sí o no? ¿Por qué no se fue Dios de corrido? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta darnos nuevas oportunidades. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Aunque el presente y el futuro no se vean prometedores para el mundo, Dios nos dice que nuestro presente y nuestro futuro está en sus manos y en sus manos podemos estar seguras. Permitamos que Dios nos cobije con su manto de amor. Permitamos que Dios forme a Manasés en nuestra vida, que nos haga olvidar toda la aflicción del pasado. Dios quiere que empecemos a caminar con la fructificación de Él, con la doble porción de Él. Todo lo que tú le has pedido para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para tu ministerio, Dios te lo quiere fructificar. Este año y el que sigue será de doble bendición para su vida. Dios le devolverá lo que le fue quitado. Dice Éxodo 22:7, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Diga, ha llegado Efraín a mi vida, porque primero permití a Manasés en mi vida. Todos los hombres de Dios recibieron doble porción. Job, Eliseo, Zacarías. El Señor dice, hoy os anuncio que os restituiré lo doble. Dios nos está dando un Manasés que nos haga olvidar y que nos llevará a recibir la doble bendición de Dios. Puedo hablar de cómo Dios quiere hacernos olvidar el dolor del pasado, la aflicción del pasado, porque lo he vivido. El enemigo de Dios y de nuestra alma, como dije, busca mantenernos incapacitadas, paralizadas con los recuerdos dolorosos, con las ofensas del pasado, con el rencor, con el enojo, porque sabe que esto detiene la doble porción de Dios para su vida y la mía. Para edificación y solo para edificación diré esto. Cuando nos convertimos a Cristo, servimos por aproximadamente 10 años en la iglesia donde nacimos. Luego fuimos llamados al pastorado, lo cual no ha sido fácil ni tampoco imposible, pues para Dios nada es imposible. Al inicio de la obra que hoy dirigimos con el favor de Dios, cuando más necesitábamos a las personas que estábamos ministrando, que nos habían costado porque eran personas nuevas, muchos se retiraron. Lo hicieron cuando estábamos naciendo, cuando más necesitábamos su apoyo. Gentes que no estaban en otras iglesias, gentes en las que invertimos tiempo y esfuerzo, oración, ayuno, ovejas que ministrábamos y prospectos a líderes se fueron. Yo me sentí traicionada, me sentí frustrada, me enojé. Yo no quería ver a esas personas, hasta que un día Dios me empezó a confrontar y me empezó a mostrar que yo había guardado enojo, resentimiento, amargura y rencor. Y Dios ministró directo a mi corazón y me dijo, si tú quieres fructificar, tienes que permitir que yo te haga olvidar. Y Dios directamente me enseñó que no puede haber bendición sin obediencia. Me mostró que el mayor impedimento para recibir lo que Él tenía para mí, esa doble porción, esa fructificación que yo le pedía, era detenida por el dolor, la aflicción y el recuerdo del pasado que yo había cobijado. Le pedí que me ayudara, le pedí que me perdonara, le pedí que limpiara mi corazón para entender y permitir a Manasés. Quería la bendición de Dios y quería un Efraín que me trajera la doble porción que sabía que Dios tenía para mí y que tanto necesitaba. Ahora puedo ver con los ojos de Dios a los que se fueron. Ahora puedo bendecirlos y entender que Dios los ama tanto como a mí. Ahora puedo entender que como seres finitos fallamos y fallaremos. Ahora puedo amar a los que me causaron dolor en el pasado. Los puedo saludar con el corazón de una hija de Dios, heredera de esa doble porción. Ahora puedo decir, Dios me hizo olvidar, porque ahora soy verdaderamente libre. Puerta. Sálgase de la cárcel. La puerta está abierta. Cristo la abrió en la cruz del Calvario, como dice ese poeta de Dios, Max
lucado. Sálgase. La puerta de la cárcel está abierta. Cristo la abrió para nosotros. A lo mejor todavía está ahí el sufrimiento que tuviste como niña, como adolescente, en tu juventud, y todavía te acuerdas como si fuera ayer. Duele todavía, duele todavía. Te acuerdas como si fuera ayer. ¿Por qué Dios? Quizá preguntas, ¿por qué Dios? Otros fructifican, otros prosperan. Y tú te preguntas, ¿y yo qué? ¿Ves tu deseo cumplido en otros? ¿Y yo qué? Dios dice, permite al Manasés para que yo te fructifique. Permite a Manasés en tu vida y deja de sentirte víctima. Extiéndete a la doble porción que yo tengo para ti, a la bendición que quiero derramar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el ministerio. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? La aflicción, los recuerdos dolorosos no han permitido que el fruto de Dios venga sobre tu vida. Por eso Dios te ha hablado en esta mañana, recordándote que ciertamente en la vida de José hubo mucho sufrimiento, pero José actuó, se movió en fe, y por eso hubo fructificación y bendición. Y por eso José fue puesto en posición para recibir esa doble porción de bendición en el propósito divino de Dios. Porque Dios, donde estás, ahí te trajo. Porque Dios no se equivoca y quiere que ahí donde estés seas una columna fuerte, una piedra viva, que fructifiques ahí, porque Dios no se equivoca. A veces quizá puede ser llevada a otro lugar, pero a donde sea, Dios quiere que fructifiques. Y si es a través del dolor, Dios te fructificará. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca pierde una batalla contra el enemigo. Y tú eres preciosa a los ojos de Dios. Y has sido llamada a ser bendición. Pero no podrás ser bendición, no podrás dar lo que no tienes. Podrás fingir, podrás ponerte una máscara, podrás decir todo está bien, no me duele, estoy bien. Pero dentro tu corazón está enfermo, tu corazón está sangrando. Hay una llaga podrida que huele mal. Necesitas sacar esa agua hedionda para que de ti fluya el agua limpia, ríos de agua viva que te hagan olvidar el pasado, olvidar las heridas. Si usted supiera lo que mi padre me hizo, yo no, pero Dios sí. De todas maneras lo quiere bendecir. Extiéndase a la bendición. No se esté lamiendo la herida, porque la herida no se va a secar. Déjela orear para que le salga costra y se caiga la costra. Si la está lamiendo, estará remojada, estará ahí, olerá mal, se pudrirá. Deje que el Dios de amor traiga a Efraín a su vida. Deje que el Dios de gloria traiga a Efraín a su vida. No se ponga a pensar si lo merece. No se ponga a pensar quién es usted. Usted es hija de Dios. Si Cristo está ahí, Dios quiere hacerlo como lo hizo con José. Lo quiere hacer con usted y conmigo. La bendición de Dios es para todo aquel que dispone para que el Dios de la Biblia forme a ese Manasés. Y ese Manasés nos pondrá en posición para recibir a Efraín. Y una vez que Efraín llegue, nadie lo puede parar. Ahí donde estás, inclina tu rostro en señal de reverencia a Él. Y que el Dios de amor, que el Dios de poder, que el Dios de misericordia, el Dios de gloria, te cobije bajo sus alas. Y empiece a derramar la unción que pudre todo sufrimiento, la unción que pudre todo dolor, la unción que pudre todo rechazo, toda soledad, toda amargura, la unción que pudre toda condenación, la unción que pudre toda falta de perdón, toda falta de visión. Permite ahí donde estás, amada hermana, que Él empiece a formar a Manasés en tu vida, para que la verdadera libertad que solo da Cristo
llene verdaderamente tu vida y seas verdaderamente libre del yugo esclavizador del pasado. Dile ahí donde estás: Señor, he entendido lo que hoy has hablado a mi alma. Sana mi alma, Señor. Sana mi mente, Señor. Sana mi espíritu, Dios. Aún sana mi cuerpo con el poder de tu amor. Con el poder de tu amor que se cumple en mí y en la casa que represento. Tu plan divino, tu propósito eterno para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para mi ministerio, para lo que tú quieras hacer en mi vida. Declaro a Manasés formándose en mi vida. Permito el paso a Manasés ahora en mi vida, para que tú me hagas olvidar todo mi trabajo y toda la aflicción del pasado. Me extiendo al Efraín que tienes para mí y mi casa. Me extiendo a la bendición, a la doble porción, a la gloria que traerás todavía más a mi vida. Mira mi corazón, Señor. Mi corazón está dispuesto. Envuélveme, querido Espíritu Santo, y con tu unción pudre todo yugo de las tinieblas. Yo siento ahorita que podemos ministrar así unos 5 o 10 minutos. Vamos a permitirle. Yo siento que el Espíritu Santo quiere abrazar, quiere cobijar, quiere pegar al corazón de Dios, de las mujeres. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Me extiendo a esa libertad, me extiendo a esa sanidad. Tú te estás llevando esos recuerdos dolorosos que aún los míos, los de mi casa, me provocaron. Tú te estás llevando ahora aquello que no me dejaba avanzar. Te estás llevando el dolor, te estás llevando la falta de perdón. Declaro ese Manasés en mi vida. Nunca más, Señor, nunca más estaré en el pozo del dolor, de la depresión. Renuncio a la depresión en el nombre de Jesús. Renuncio a estar esclavizada por malos recuerdos. Renuncio al dolor. Renuncio en el nombre de Jesús a la condenación. Porque entiendo, Dios mío, que con la vida tú me estás dando la oportunidad de extenderme al Efraín que tienes para mí, para mi casa. Me declaro bendita en mi entrar y en mi salir. Declaro en el nombre de Jesús tu propósito divino cumplido en mi vida, como madre, como esposa, como abuela, como nuera, como hija, como hermana, como pastora, como líder, como misionera. Declaro fructificación. Le doy la bienvenida a Efraín y declaro que todo lo que yo y mi casa hagamos prospera, porque lo hago en tu nombre, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu amor, en el poder de tu misericordia, en el poder de tu plan perfecto para mi vida. Declaro el fruto doble para mí, toda mi casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me extiendo a la fructificación, me extiendo en bendición, porque tú lo has dicho y tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Escucha mi corazón, escucha mi corazón. Te pido perdón, Dios mío. Me humillo delante de ti y reconozco tu favor y tu misericordia en mi vida. Por Cristo Jesús. Dele un aplauso a Él. Un placer compartir con ustedes, amadas mujeres. Dios les bendiga.